Sin duda, podemos muchas veces cimentar nuestra identidad en el lugar correcto, que es como cimentarlo en la arena, ¿verdad? Y eso puede traer muchas consecuencias, pero estoy seguro que la lectura que vamos a tener esta mañana en Jueces capítulo 6, verso 1 al 16, nos va a desafiar, nos va a hacer vibrar, y Dios quiere hablarnos esta mañana, y por eso el libro de los libros nos habla ahora. Así es, empecemos entonces la lectura. Solo vamos a la presentación del segmento de la Biblia y regresamos para dar lectura a lo que nos dice Jueces capítulo 6. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, y la lectura dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de los Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fuera una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban. Los madianitas, ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Versículo 9. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció, dice el Señor. Entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás, el abieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Versículo 16. El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Qué interesante este pasaje. De hecho, me llevó a averiguar un poco acerca del nombre de Gedeón, ¿verdad? Y el significado del nombre de Gedeón. Resulta que el nombre Gedeón significa destructor, guerrero poderoso, o bien el que humilla. Y resulta que Gedeón está escondido entre el trigo, preparando para esconder el trigo para que no se lo roben. O sea, le temblaban las rodillas al hombre. Claro. Cuando su nombre era guerrero poderoso, él era realmente en ese momento un gran miedoso. Y Dios le habla y le dice: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y creo que esa parte muchas veces nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque también humanamente a veces estamos en circunstancias en donde sale nuestro viejo hombre, donde sale nuestra vieja identidad y creemos las mentiras que alguien nos dijo, las mentiras que el mismo diablo a veces nos dice, y olvidamos lo que Dios dice de nosotros. Pero Dios le dice a Gedeón: eres un hombre valiente y aguerrido, recordándole quién era Gedeón en Dios. Así es, y la razón de que Gedeón fuera miedoso tiene sus motivos. Okay. Y la cuestión es que el pueblo de Israel, como ya leímos en los versículos anteriores, estaba siendo oprimido, pero hay razones de esa opresión. Recordemos una de las frases y es:
hicieron lo malo a los ojos del Señor. Esta frase se repite en distintas ocasiones. 2:11, 3:7, 6:1 al 16 y Jueces 13:1. Es decir, el pueblo de Israel después del tiempo de Josué fue desobedeciendo. No sé si ustedes se acuerdan esa frase de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. El pueblo del Señor dijo, no, nosotros también lo haremos. Sin embargo, en el libro de los Jueces vemos cómo es que ellos una y otra vez desobedecieron al Señor. Y la desobediencia fue en este tema de la conquista, y la desobediencia fue en adorar a otros dioses, y la desobediencia fue en que se alejaron de los mandamientos que el Señor les había establecido. Por supuesto que había violencia, crueldad y bueno, hasta falta de alimento, porque los madianitas y todos los de alrededor les quitaban todas sus cosechas. De alguna forma entonces que Gedeón, ese guerrero, se sintiera miedoso, tenía ese contexto, Guillermo, que era lo que condicionaba esa identidad de Gedeón, pero ahora se convertía en todo lo contrario, en una persona que temía en lugar de luchar. Y es interesante lo que finalmente tú nos acabas de compartir, porque al final de cuentas el temor es inseguridad. O sea, ¿en qué está basada mi inseguridad hoy? Que no me preparé bien para poder compartir con ustedes esta mañana, que me toca salir a cantar pero no estoy afinado, o estoy ronco, o estoy inseguro porque perdí la cobertura, perdí el respaldo, ¿verdad? Que muy probablemente ese ha sido el escenario que Gedeón tuvo en ese momento. Sin embargo, esa afirmación última que le hace Dios le vuelve a asignar su identidad. Y él empieza, después vamos a ver el resto de la historia, pero de alguna u otra forma escuchar la voz de Dios para poder revalidar tu identidad es lo que podríamos sacar al final como lo positivo. O sea, venimos de una actitud no correcta, desobedeciendo y haciendo idolatría, y perdimos esa seguridad total y absoluta que teníamos, y entonces entramos en temor, ¿verdad? Y probablemente usted está viviendo su vida con temor en estos momentos. Y por eso la invitación que queremos hacerle es a que usted escuche esa voz de Dios y que recupere esa identidad que Cristo ha tenido para usted y para todos nosotros, queridos amigos. Sí, yo creo que lo que mencionas es muy interesante porque en el mismo pasaje hay una mención acerca de antes eran esclavos y yo los liberé. O sea, ya son personas libres. Pero muchas veces nuestra condición de vida, los pecados o las cosas como vivimos puede traernos de nuevo a una esclavitud, ¿verdad? Llevarnos a un punto de donde ya habíamos salido. Y eso puede modificar lo que creemos o lo que estamos convencidos acerca de lo que Dios piensa de nosotros, ¿verdad? Nos hace volver a esa vieja identidad que antes estábamos, a ese viejo lugar en donde antes pertenecíamos. Y es que es muy cómodo a veces, ¿verdad ustedes? Es muy cómodo quedarse en esa situación de víctima, de pobrecito yo, o de sí, yo fallé y me siento culpable y me empiezo a latiguear y me empiezo a somatar la espalda. Pero se requiere un poco más de valentía y un poco más de carácter para dar ese paso al frente y empezar a buscar esa identidad. Por eso es que es interesantísimo. Claro, y se encuentra, ¿sí? Guillermo, esa identidad cuando recordamos quién es Dios y lo que ha hecho a favor de nosotros. Quiero recapitular, versículo 9 dice, yo los libré, pero también lo que él hace es, arrojé a los enemigos, dice, lejos de ustedes. Versículo 10, yo les confirmé que soy el Señor. Versículo 10, así que, una condición, ¿verdad? Como de conclusión de todo lo que el Señor está enumerando, no tengan miedo. Sin embargo, él lo que dice es que ninguno quiso obedecerle. Pero la palabra del Señor que le está dando a Gedeón es, tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. ¿Por qué? Le está pidiendo, confía en mí. Por supuesto, Gedeón estaba viviendo esa historia de opresión, estaba viviendo esa historia de persecución, estaba viviendo esas condiciones de vida poco cristiana, vamos a llamarlas así, y el nombre de Yahvé no estaba siendo glorificado. Por el contrario, ellos estaban dependiendo de sus propias fuerzas para cuidar sus alimentos, para cuidar su libertad, pero el Señor le está diciendo a Gedeón, te estoy llamando a ti porque creo en que tú eres capaz, porque te he elegido, yo voy a estar contigo, por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer es confiar en mí. Y esos madianitas, esos fuertes que los están oprimiendo y todo, van a ser como un solo hombre. La pregunta es, ¿por qué a veces cuando el Señor nos habla, nos invita a trabajar para Él, no le creemos? Es más fácil, Julio y Guillermo, a veces creer a nuestras circunstancias antes que a Dios.
depender de nuestras fuerzas antes de la promesa del Señor. Yo quisiera resaltar otra cuestión que me parece muy interesante, y es que Dios les habla no solo a él, sino hay una mención a todos, ¿verdad? Yo los saqué, hace mención del recuento. grupo. Claro. Y me llama la atención cómo muchas veces también nuestra identidad puede ser afectada por lo que el grupo dice o lo que el grupo cree, ¿verdad? Totalmente. Y nosotros nos dejamos influenciar. Y me encanta porque luego la historia cambia, ¿verdad? Porque esta persona, Gedeón, se convierte en el influyente y el que ayuda a afirmar la identidad de los demás. Pero muchas veces nosotros también, si prestamos oído a lo que otros dicen o creen o piensan, también nosotros podemos ser movidos. Y es la tendencia natural. Yo pienso que era la tendencia natural humana, porque él les está diciendo, ya lo hice una vez, hombre, ¿por qué no lo puedo hacer otra vez? Claro. Confíen, crean en mí, síganme, obedézcanme. Pero esa es la tendencia humana natural. Y muy seguramente usted o alguno de nosotros está luchando hoy en el día a día con lo que el entorno te quiere decir o te quiere setear, te quiere conformar de una manera. Sos un perdedor, no pudiste hacerlo, te fue mal en este negocio, por lo tanto sos un fracasado. No, yo pienso que la vida tiene retos, y hoy, como es un nuevo día y trae su propio afán, usted también tiene que setearse de otra manera y configurar esa voz de Dios en su corazón, aterrizarla y tomar valor y poder a través de ella y edificar lo que viene por delante. Muy bien, yo quisiera desafiarte hoy. No sé cómo está tu corazón en cuanto al tema de tu identidad, si estás descansando en el lugar equivocado y de repente estás con esa frustración por alguna circunstancia que llegó a tu vida, esa parte que mencionabas, Guillermo, de que a veces nos sentimos fracasados porque las cosas no salieron como pensábamos, y sentirnos rotos, quebrados. Es probable que Dios hoy te esté hablando y te esté diciendo, hijo, hoy quiero afirmar quién eres en mí. Y yo quisiera pedirte, Guillermo, nos ayudas dirigiendo una oración para que el Señor nos confronte y nos consuele, ¿verdad? Y nos confirme quiénes somos en Él. Con todo gusto, con todo gusto. Así que podámonos todos a sintonizarnos en este momento en una oración especial y decirle al Señor, gracias, Padre, te damos infinitamente porque tú eres mi identidad. Tú eres de donde salen mis fuerzas, tú eres mi espíritu, en donde yo dirijo mi vida de una nueva manera. Hoy yo te pido, Padre, que pongas tu mano sobre nosotros y puedas edificar una nueva forma de vivir en esa identidad que solo tú puedes darnos. Te damos gracias, Señor. Seguimos adelante buscándote y encontrando tu mirada en nuestra mirada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Vaya con Dios. Conoce tu verdadera identidad es el tema de hoy, y por eso vamos a este libro de Craig Groeschel, que está impresionante, El poder para cambiar, y vamos a continuar con la lectura. Así que le damos el tiempo a Carol, que tiene el privilegio de iniciar y retomar la lectura de este libro. Muy bien, el autor dice, tengo la manía de ponerles apodos a las personas. Y el subtítulo de esta área es empezar con el quién. Bueno, no me gusta, dice, presumir, pero soy como la Oprah Winfrey de los apodos. Tú tienes un apodo. Tú tienes un apodo. El mundo tiene un apodo. Si trabajas conmigo el tiempo suficiente, te pondré un apodo, dice Y el conmigo autor. también. Hay que andar con cuidado. Andar con cuidado. O sea, un poco más y ya vamos a tener apodo acá. Dice el autor, le digo Paco al chico con el que hago ejercicio. Él también me dice Paco, lo que puede resultar un poco confuso. Le digo Osa a Ami. Tengo apodos para todos mis hijos. Tengo muchos hijos, así que son muchos apodos. Sus certificados de nacimiento no lo dicen, pero para mí son mis hijos y allí van los nombres. Katie, Kat, Mandino, Ana Banana, Sambo, Buki y Jojo o Yoyo. A Dios le gusta cambiar los nombres de las personas. Según Génesis 17, Dios le dijo a un tipo llamado Abraham, y lo dice de la siguiente manera: hermano, sé que te conocen como Abraham, pero a partir de ahora te llamarás Abraham. Abraham debió haber mirado al cielo visco. A Dios, le haber dicho, Dios, no soy quien para discutir contigo, pero Abraham significa padre de muchos y yo soy padre de nadie. Eso es lo peor de mi vida. No tengo hijos, así que bueno, la gente podría reírse si les digo que me llamen padre de muchos. Dios le dijo,
lo siento, eres Abraham. También voy a cambiar el nombre de tu esposa, no más Sarai. A partir de ahora, ella es Sara. Pero Dios tartamudeó Abraham. Sara significa princesa, madre de naciones. Ella no es madre de nadie. Siguiendo con su trayectoria, Dios ganó esa discusión. A partir de ese momento, Abraham y Sarai fueron Abraham y Sara. La pareja acabó teniendo un hijo, Isaac. Isaac y su esposa, Rebeca, tuvieron un hijo al que llamaron Jacob. El nombre de Jacob significa suplantador. Un suplantador es alguien que toma el lugar de otro. El nombre se refería al momento en que Jacob salió del vientre agarrando el pie de su hermano gemelo como si intentara retenerlo para que él pudiera nacer primero. Jacob terminó viviendo ese nombre al engañar a su padre para tomar el lugar y la bendición de su hermano mayor. Sin embargo, Génesis 32 dice que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, que significa el que lucha con Dios. Más adelante en la Biblia, en el libro de Jueces, nos encontramos con Gedeón. Ya leímos un poco acerca de él, que está sacudiendo trigo en un lagar. Eso es raro. En un lagar se prensan uvas. ¿Por qué estaba Gedeón trillando trigo allí? Porque se hallaba escondido. Tenía que hacer su trabajo, pero se sentía aterrorizado por el enemigo de su pueblo, los madianitas. Así que Gedeón sacudió su trigo en un lugar donde nadie pudiera verlo. Fue entonces cuando un ángel se presentó y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón debió pensar que el ángel estaba hablando con otra persona, pero no, él le estaba diciendo valiente guerrero a Gedeón. También hubo una ocasión en la que Jesús se encontró con un joven pescador llamado Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Pedro». Eso no es normal. Si conociera a un tipo por primera vez y me dijera: «Tú eres Craig, hijo de Tom, te llamarás Barry», yo replicaría: no puedes cambiar mi nombre y nadie me va a llamar Barry. No te ofendas si te llamas Barry. Trabaja conmigo, dice el autor. No obstante, Jesús le dijo a Simón que sus días de ser Simón habían terminado y que su futuro era para siempre como Pedro. Pedro significa roca. Pedro no era una roca. Sin embargo, era enfático, con altibajos, se enardecía y se calmaba, iba de un lado a otro. Pero Jesús dijo: «Tú eres Pedro, una roca». ¿Por qué Dios cambió los nombres de estas personas? Porque sabía quiénes eran realmente, en quiénes se convertirían y qué debían hacer. Abraham y Sarai iban a tener hijos y a convertirse en el padre y la madre de la nación de Israel. Los hijos de Jacob se convertirían en las 12 tribus originales de Israel. Gedeón se convertiría en el valiente guerrero que llevó al pueblo de Dios a la batalla contra los madianitas. Pedro se convertiría en un pilar, en una influencia estabilizadora para la iglesia primitiva. Dios cambió sus nombres porque el cambio comienza con tu identidad. Haces lo que haces debido a lo que piensas de ti. Para que ellos hicieran lo que necesitaban hacer, primero tuvieron que pensar lo correcto sobre ellos mismos. Para que tú hagas lo que necesitas hacer, para que cambies, primero tienes que pensar lo correcto con respecto a ti. Necesitas conocer tu verdadera identidad, entender tu verdadera identidad y comenzar con tu identidad. Empieza por el quién, no por el hacer. ¿Por qué? Porque tu identidad impulsa tu comportamiento. Si no empiezas con tu identidad, cualquier cambio de comportamiento no va a durar nada, no durará. Y es desafiante lo que nos dice el autor a través de esta lectura. Hace algunos años me encontré con los libros de John Maxwell. No lo había leído y me encontré con un texto muy particular que hablaba acerca de que muchas veces nos enfocamos en el cambio del hacer y que lo que realmente necesitamos es cambiar el ser para que el hacer cambie. Y creo que va mucho de la mano en esa parte, ¿verdad? Nos enfocamos en cambiar cosas en nuestro entorno, pero seguimos con la misma esencia. Personalmente me ha tocado luchar muchas veces con ese tipo de cambios, ¿verdad? Que me enfoco en el lugar equivocado y entonces también me pierdo y a veces regreso a pensar que soy la persona que era y no la persona que Dios quiere que sea o la persona que Dios hizo.
Y he descubierto algo, y aquí quiero preguntarle algo a ustedes. ¿Cómo han logrado ser estables en estar o en fijarse en esa identidad que Dios tiene para ustedes? Y les digo, yo me he dado cuenta que las veces que me distancio en mi relación con el Señor es cuando más fácil estoy para perderme. ¿Verdad? Cuando no soy estable en esa relación con el Señor, me pierdo fácilmente en la rutina, en las cosas que hacer. Yo soy una persona de hacer cosas y necesito hacer cosas para sentirme activo y sentirme vivo. Y entonces muchas veces me enfoco en esa parte, pero he descubierto eso. Cuando mi relación con el Señor es inestable, me puedo perder con facilidad. Pero cuando estoy estable en mi relación con el Señor, mi identidad se fortalece. No sé cómo el Señor ha tratado con ustedes para fortalecer su identidad. Bueno, en mi caso, la verdad, yo vengo de una familia donde ponen sobrenombres. No mis padres, no mi mamá particularmente, sino mis hermanos. Pero estos sobrenombres a veces eran descalificativos. Total. Así es que Sí, pues, por ahí... se fijaban en defectos para... defectos, claro. No sumaban. No sumaban, solo restaban. Así es que por ahí, ¿verdad? La pequeña exhortación sería, bueno, si vamos a poner sobrenombres, que claro, sean algo que estimulen a alguna cualidad más que un defecto. Yo sé que a veces uno se basa en los defectos. Conocí una familia que se llamaban por sobrenombre, pero para toda la familia, o burros, o lechugas, o eso, ¿verdad? Entonces ya no les conocían por sus propios nombres. Pero en mi caso, como crecí con esos sobrenombres y algunos que no tenían sentido tampoco, de repente mi autoestima se vio afectada. Pero cuando vengo al Señor y empiezo a entender que tengo su imagen, su semejanza, que Él me ha hecho nueva criatura, que me ha hecho su hija, que me ha dado su Espíritu Santo, y empiezo a identificar todas esas virtudes que el Señor me ha dado como hija suya y esa transformación de mente, empiezo a creer que si el Señor me llamó, no solo para salvarme, sino para ser su instrumento, dije, pues esto no es una cuestión de sobrenombres. Esta es una cuestión de un llamado, una convicción y una vocación. Claro, no voy a decir que siempre estoy arriba, Julio. Guillermo, a veces me siento hasta abajo y como diría un pastor que tuvo 30 grados bajo perros, decía él, ¿verdad? Pero cuando me siento así, recurro al Señor, recurro a saber quién es el que me salvó y me llamó y vuelvo a tomar entonces fuerzas en Él. Y es interesante porque al final lo que nos damos cuenta es que necesitamos estar llenos del Espíritu constantemente. Por eso es que el Señor cuando fue tentado en el desierto estaba lleno del Espíritu y soportó como hombre esas tentaciones. Así es. Y esa es la invitación a que podamos ser llenos del Espíritu. Sin embargo, somos humanos y tenemos momentos no agradables. Y quiero regresar muy enfáticamente, Carol, a lo que tú decías de los apodos, porque creo que es interesante. La mayor parte de los apodos son crueles, ¿verdad? Descalificativos. Son descalificativos, sí. Y de alguna manera en la universidad, en el colegio, te ponen un mote, un sobrenombre que hace resaltar un defecto, ya sea físico o de personalidad. Y creo que eso es lo que el entorno piensa y lo que quiere siempre Marcar. tenerte ahí. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no le llevamos a Dios quién soy yo? La pregunta, ¿quién soy yo para ti, Señor? Y eso muy seguramente va a reflejar algo que va a ser sumamente positivo. Yo les quiero compartir rápidamente que para mí la calificación, el nombre que Dios tiene para mí es el de conciliador. Yo quiero ser un conciliador entre Dios y los hombres y primeramente entre mi persona y el Señor. Y creo que vivo a partir de que encontré esa identidad en Cristo, vivo de tal manera, ¿verdad? No como era antes, que tenían apodos descalificadores completamente, ¿verdad? Sino que en esa nueva identidad. Y el reto es vivir en esa nueva identidad. ¿Cómo? Día a día. Cada día trae su propio afán. Cada día hay que ponerse a cuentas y mejor si estamos llenos del Espíritu para poder soportar, porque embates van a venir. Así Momentos, como tú decías, a 30 grados bajo perros, estoy seguro que hay, y hay un montón, porque la vida es así, la vida se trata de cómo resolver problemas. La educación está cambiando a aquello memorístico a resolver problemas, porque la vida se encuentra en problemas y Dios nos ha garantizado que esos problemas van a existir, pero que Él ha vencido al mundo. Y eso es lo más importante. Hay días en los que regresamos a la garra a trillar, ¿no? Y Sí. en lugar de estar haciendo lo que debemos hacer, estamos ahí escondidos de miedo. Yo creo que a todos nos pasa eso en algún momento. Sí.
Pero Así tal vez es. porque también, a veces porque también hemos hecho algo incorrecto. Una vez más, haciéndolo de Gedeón, ¿verdad? Ajá. O sea, nos escondemos porque precisamente hicimos algo incorrecto y entonces no tenemos para nosotros la solvencia moral de venir y enfrentarnos con Dios o relacionarnos con Dios, porque mejor si estamos ahí agazapaditos. Donde nadie un me poquito, vea. Donde nadie me vea, ¿verdad? Y déjenme contarles que acá onomazo es el verbo de nombrar, mencionar o llamar. Y también onoma es dar el nombre. Y de acuerdo a la cultura del pueblo de Israel, cuando uno nombraba a una persona, estaba apelando a sus cualidades, a sus virtudes, a ese ser que estaba ahí. Y por eso es que el nombre del Señor no debía ser tomado en vano. Pero ¿qué pasa cuando es el Señor el que está nombrando y está Claro. calificando? Él lo que está es potenciando, resaltando esas cualidades, ese poder, esa autoridad y esa compañía que le está dando a la persona a la hora que está cambiando el nombre. Porque recordemos que cuando cambia el nombre a Abraham, está enfatizando, yo soy el que te va a dar la descendencia. Cuando cambia el nombre a Sara, está diciendo, yo soy el que va a dar vida en ese vientre. Y así a cada uno de los personajes que les cambió el nombre de Dios, les está llamando a esa acción de poder nombrar sus cualidades por las cuales Él les está llamando o por las cuales Él los va a utilizar para el ministerio o la vocación que los haya invitado. Y fíjate que por eso humanamente a Abraham no se lo creía. Sí, creía. Si eso, Abraham quiere decir padre de multitudes y yo no puedo. Entonces creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender. Humanamente podemos dudar, Claro. pero creo que tenemos que regresar a la fuente de esa afirmación para poder asegurarnos de que sí viene de Él y que si Él lo dijo, así va a ser. Así será. Hace algún tiempo descubrí un término psicológico del efecto Pigmalión, que es, se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra. Por cosas que dice, creencias que hay que la persona tiende a creerse, lo que le dicen. Y yo creo que no solamente en el caso de los apodos pueden desviar nuestra identidad, sino que lo que también nos dijeron en casa. Y Claro. yo he conocido casos de personas que digamos, intelectualmente son muy capaces en ciertos temas, pero ustedes les preguntan, por ejemplo, temas de matemática y de repente se cierran de una vez y le dicen, no, es que yo soy muy malo para eso. Y cuando uno ve que se desarrollan, uno dice, pero no sos malo, realmente tenés una habilidad. Pero en la casa le dijeron todo el tiempo que era malo para ese tema. Y yo creo que a veces, eso es por poner un ejemplo, pero muchas veces en casa quizás recibimos un mensaje que ha generado una influencia y que nos hace creer que somos lo que nos dijeron. Y pues también necesitamos romper con eso, ¿verdad? Yo por eso canto en la regadera, fíjate. Yo por eso canto solito en la regadera. No, Claro. sí, totalmente. Es que hay cosas que son interesantes que no la creemos y probablemente hay un talento escondido detrás de todo eso que simplemente se ha, una vez más, refugiado en lo secreto, ¿verdad? Porque no cree que no tiene la capacidad para poderlo hacer. Y así se han descubierto muchas personas con talentos increíbles. Así es, y me gustaría retomar un poquito con lo que empezamos, ¿verdad? Leyendo Efesios 2:10. Y este pasaje el apóstol Pablo lo menciona después del capítulo 1, cuando dice que a ellos que han escuchado el Evangelio, que han creído, les fue dado el Espíritu Santo como una garantía de que las promesas que el Señor ha dado son reales y se van a cumplir. Pero el apóstol Pablo hace esa exhortación también y les dice, antes ustedes estaban muertos, pero ahora están vivos y por eso ha sido por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios va a decirles que han sido creados para buenas obras y les va a dar ese contraste entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu. ¿Por qué quise retomar eso? Porque a veces de la forma en que nos identificamos, así actuamos. Nuestro pensamiento va a estar condicionado por quién creo ¿Cuál que es su soy. pensamiento? Así es él. Así es él. Y por lo tanto, si usted cree que lo que el Señor dijo, que usted que escuchó el Evangelio, que lo recibió y ahora es hecho hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo, entonces dice el apóstol Pablo, caminemos como hijos de Dios, manifestemos el fruto del Espíritu. Así es que no sean las circunstancias, que no sean los problemas, las crisis, la que lo definan, sino la fe en Dios y el Espíritu que Dios ha dado en usted. Y con lo que Carol menciona de Efesios 2:10, yo quisiera de repente modificar un poco el pasaje y habla en plural. Y yo quisiera Claro. que lo habláramos en singular, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese
en ellas, ¿verdad? No importa qué te hayan dicho en casa, no importa los apodos o comentarios que hayan hecho acerca de defectos físicos o defectos de alguna circunstancia y eso te haya afectado y haya desviado tu identidad lejos de Dios. Tú fuiste creado por las manos del Señor y Dios tiene planes preciosos para ti. Y aunque no necesariamente tengas que ir al registro de ciudadanos a cambiarte el nombre, Dios tiene para ti un nombre que define lo que Él piensa acerca de ti. Sí, y antes que Carol les haga algún reto a nuestra audiencia, yo quería compartirles algo. Fíjense que muchas veces cuando estás en proceso de crecimiento, de adaptación, tu identidad empieza a reflejarse por quién estás y a qué grupo perteneces. Y creo que ese, por ejemplo, era uno de mis casos. O sea, si yo pertenecía a este grupo de amigos, yo tenía valor. Si era rechazado, no tenía valor. Por eso es que surgen los rechazos, ¿verdad? Claro. Los rechazos, y uno anda buscando esa aprobación, pero anda buscando la aprobación del grupo. Y se da mucho en grados escolares en donde hay un grupo dominante y de alguna manera los niños quieren acercarse a ese grupo dominante para sentirse parte del grupo y sentirse alguien de la élite dominante. Y miren ustedes, es increíble cómo esas cosas se dan y uno pareciera que no existiera eso, pero uno que lo ha vivido sabe perfectamente que lo que hay que hacer es recalcar esa identidad de los niños en Cristo, ¿verdad? Que ellos tienen y son no por quienes pertenecen al grupo o les saludan o los abrazan, sino que porque Dios tiene una identidad definida en cada una de esas criaturas y ellos son porque son hijos de Dios. Vaya con Dios. Bueno, continuamos con la lectura de nuestro libro y Dios nos está desafiando mucho, así que abróchese los cinturones y escuche lo que Dios quiere decirle en este momento. Dice el autor, ese es el concepto. Ahora vamos a ser prácticos. Permíteme mostrarte cómo este enfoque puede afectar tus intentos de cambio en el futuro. Por ejemplo, digamos que has pensado repetidamente, voy a dejar de chismear, de ser chismoso. Ya no lo voy a hacer todo el tiempo. Y lo has intentado y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque se trata de una modificación del comportamiento. Si haces algún proceso con ese método, es probable que no perdure. Quieres empezar con tu identidad. Así que puedes decir, como seguidor de Jesús, estoy llamado a amar y a hablar bien de los demás, debido a quien soy en Cristo. Edificaré a las personas en lugar de derribarlas. ¿Ves cómo eso pone al quién antes del hacer? Si no empiezas con tu identidad, cualquier cambio de comportamiento que hagas no durará. Tú y tu cónyuge pueden tener como meta un mejor matrimonio. El primer problema con esto es que resulta difícil saber si alguna vez alcanzan su meta. Porque, ¿qué es exactamente un mejor matrimonio? Sin embargo, el problema más importante es que esa meta no comienza con sus identidades. ¿Cuál podría ser una meta para un mejor matrimonio? Debido a que soy un esposo piadoso, voy a orar con mi esposa diariamente. Y juntos vamos a ser parte de un grupo pequeño de parejas, lo que nos ayudará a tener un mejor matrimonio. Eso comienza con lo que tú eres y te da un hábito específico y estratégico para avanzar hacia el cambio que deseas. Esto es absolutamente necesario y aprenderemos a elegir y a establecer esa estrategia más adelante en el libro. Un ejemplo más. Digamos que fumas y decides dejar de hacerlo. Estás en tu descanso en tu trabajo y un compañero te pregunta, ¿quieres un cigarro? ¿Qué le dirías? No, gracias, estoy intentando dejarlo. ¿Qué comunica eso? Soy un fumador que está intentando hacer otra cosa. Ese cambio no durará. Se trata de una modificación del comportamiento y no se basa en la transformación de la identidad. Entonces, ¿qué deberías hacer? No, gracias, no fumo. Eso podría llevarte a la victoria. ¿Por qué? Porque comienza con tu identidad. Lo has convertido en quien eres. Independientemente de tu comportamiento pasado, estás diciendo que no eres un fumador. Eres una nueva creación en Cristo. Un fumador nunca fue quien realmente fuiste y definitivamente ya no es quien realmente eres. Así que le dices a tu compañero de trabajo, no gracias, no fumo. Y te dices a ti mismo, porque mi cuerpo es el templo de Dios. Ese es un enfoque del quien antes del hacer con respecto al cambio. Y con la ayuda de Dios funcionará, permitiéndote descubrir el cambio que has anhelado, pero nunca has experimentado. Entonces,
quién quieres ser. Y pongo mucha atención a esta parte. Dice, piénsalo, sé concreto. Si tu héroe es el futuro tú, y las preguntas son las siguientes. ¿Qué cualidades debería tener? ¿En quién quieres convertirte? ¿Deseas no tener deudas? ¿Ser irracionalmente generoso? ¿Un cónyuge piadoso? ¿Un padre involucrado? ¿Ser saludable de una manera que honre a Dios? ¿Puro de mente y corazón? ¿Libre de adicciones? ¿Respetado? ¿Fiel? ¿Un servidor desinteresado? Es hora de cambiar, de convertirte en la persona que Dios tenía en mente cuando cuando te creó. Dios ya está haciendo eso en ti y continuará hasta que el trabajo esté terminado. Y eso nos trae esperanza. Puedes asociarte con Él eligiendo el cambio que más necesitas hacer ahora mismo. No obstante, para que ese cambio se produzca, tienes que empezar con el quién, no con el hacer. Así es como se empieza. A continuación, vas a necesitar el poder para cambiar. Un poder que no posees. Aunque no tienes el poder que necesitas, pronto aprenderemos que está disponible y resulta accesible. El ejemplo que él nos da del fumador me hacía reflexionar acerca de... El fumador es el ejemplo, ¿verdad? Pero nos pasa en muchas otras circunstancias. De hecho, quiero contarles de que hace muchos años alguien se atrevió a cuestionarme acerca de que si yo también sería alcohólico, porque tuve un papá alcohólico que tuvo grandes problemas con el alcoholismo. Y entonces me vio y me dijo, creo que ya sé por dónde vas a ir. Y durante muchos años, de verdad, tuve miedo. Tuve miedo de llevar el mismo camino y me encontré con el Señor en la adolescencia, más o menos 16 años, y empezó a transformar mi interior. Y entonces me di cuenta que mi destino no era ser alcohólico. Y empecé a descubrir que Él tenía un llamado para mí y que realmente mi participación en esta parte tiene que ver con ayudar a otras personas a cambiar su forma de pensar. Me convertí en un vocero, en un mensajero. Yo me defino como un mensajero de Dios y llevarle buenas noticias a las personas, ¿verdad? Y empecé a encontrar en Él esa identidad, pero de verdad por muchos años debo confesar que tuve miedo de decir, ¿y será que yo voy a tener ese mismo problema? ¿Será que no voy a poder cambiar el rumbo? Y es increíble cómo en el Señor es un cambio radical, ¿verdad? De llegar a pensar y decir, yo a partir de ahora voy a marcar un nuevo rumbo para mis generaciones, ¿verdad? Voy a marcar un nuevo comienzo para mis generaciones, gente que sirva a Dios, que sea temerosa del Señor. Y esas cosas definitivamente uno no las puede encontrar por uno mismo, ¿verdad? Es Dios quien nos revela, como bien decía el autor, los planes que Él tenía para nosotros desde antes que estuviéramos acá en la tierra. Así es, y me gusta recordar eso acerca de la identidad y cómo la encontramos en Cristo. No sé si recuerdan cuando Jesús muere, resucita y bueno, es levantado al cielo. Están los discípulos todos tristes porque bueno, resucitó y ahora se va. Sin embargo, en Hechos 1:8 el Señor les dice, y ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. O sea, el Señor les dice que ese dunamis que van a recibir es para que sean testigos. Ese dunamis que van a recibir es para que sigan conservando esa identidad que tienen en Él, para que puedan completar esa misión que les ha dejado, porque ahora es parte de su identidad, de su ser. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que van a llevar el evangelio de esperanza, aquellos que van a llevar al bautismo a muchos, aquellos que van a recordar las enseñanzas que Jesús les había dado. ¿Por qué hice esta conexión? Porque precisamente a veces las circunstancias condicionan nuestra mente y esos condicionamientos van entonces a influir en quién creo que soy y eso voy a hacer. Y muchas veces nuestro estado anímico es el que nos domina y no necesariamente nuestra verdadera identidad en el Señor. Entonces, el desafío creo que para hoy es no olvidar quiénes somos en Cristo, no quienes fuimos antes de Cristo, no lo que hicimos antes de estar en Cristo, sino quiénes somos ahora. Y aunque el enemigo y aunque los amigos alrededor digan, no, pero si tú eres acá, si tú vienes de allá, ¿y quién eres tú ahora para que me digas, me corrijas, etcétera? Bueno, más allá de querer corregir a otros es cómo vivo para el Señor y cómo ayudo a otros a encontrar al Señor. Así es, y esas son preguntas que muchas veces uno se cuestiona cuando te encontrás a tu pasado. Y porque tu pasado son tus amistades, la gente de tu entorno, mucha familia probablemente, que te vuelves a encontrar y te ven diferente.
Y a veces por quedar bien quieres actuar otra vez como eras en el pasado. Y esa identidad la empiezas a perder poco a poco una vez más y quieres regresar porque sigues complaciendo a tu entorno en lugar de afirmarte y afianzarte en esa identidad nueva que te ha dado Jesús. Y creo que eso es lo que yo llamo la analogía de la temperatura versus la infección. Muchas veces estamos solamente aliviando la temperatura. Y si usted tiene niños o ha pasado por un escenario de esa naturaleza, regularmente estamos dándole algo para que le baje la fiebre, lo bañamos con agua fría, pero hay que llegar al fondo del problema y muchas veces es una infección. Y esa infección hay que trabajarla de otra forma. Y este es el reto que el autor nos plantea ahora. No lleguemos a lo superficial que son las cosas que hacemos, vayámonos a lo profundo y muy seguramente eso profundo va a necesitar que demolamos parte de lo que somos o de lo que fuimos y que reconstruyamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso es que la segunda parte de esta intervención breve será, que quiero tener es definamos cuál es el perfil de lo que queremos ser. Porque si no sabemos a qué le estamos apuntando, le tiramos escopetazos al aire y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué quiero ser? Quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo. Y fíjense ustedes que es increíble. Uno puede, por eso es que las cosas no son necesariamente las trascendentales importantes. Usted le dice, permanezca junto con su esposa y esté con ella siempre. Pero uno puede permanecer en silencio completamente distanciado de un divorcio emocional. El reto es permanezca enamorado de su esposa, compartiendo y viviendo intensamente los años que le quedan por vivir. Y eso solo lo puede hacer, y el autor lo plantea muy bien, planteándose estrategias como, por ejemplo, orar juntos, estar haciendo actividades juntos. Y esa es la parte de la estrategia. Tenemos hoy un claro panorama de hacia dónde vamos. Ahora lo importante es qué tenemos que hacer para poder realizar esa identidad. Hace algunas semanas leí un libro que hablaba acerca de los discípulos y me encontré con un detalle bien curioso, o el autor lo planteaba desde esa perspectiva, y era cuando Jesús hablaba de Simón, de Pedro. Y el autor hacía un comparativo que resulta que pues, Jesús le da un nombre, ¿verdad? Pero entre los evangelios hay algunos pasajes en donde Jesús llama a Pedro Simón, aún después de que ya le había dado el nombre de Pedro. Y entonces el autor hacía una comparación un tanto divertida y decía, en los pasajes en donde Pedro actuaba como el viejo Simón, Jesús se dirigía a él como Simón. Y decía, y era una forma de hacerle un recordatorio que estaba actuando con su vieja identidad, sí, y que estaba olvidando la identidad que él ya le había dado. Y yo creo que muchas veces nosotros aún seguimos actuando así, ¿verdad? En mi caso hubiera dicho, mi papá ya entró el nene feo otra vez, ¿verdad? Caemos en ese juego, ¿verdad? Yo creo que es como no intencional de decir, ahora voy a actuar como... Pero a veces estamos en esa... La trampa. En automático, estamos en automático. Sí. Y por eso, sí. Sí, no, es que en realidad es tan fácil caer a lo anterior, es tan fácil caer a lo anterior. Es lo cómodo, porque es lo que uno conoce. Sí, y es como probablemente así aprendiste a sobrevivir y a llevar la vida, ¿verdad? Pero por eso es que creo que es muy puntual lo que estás diciendo. Y retomando a Pedro, por ejemplo, recordemos en Juan capítulo 21, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y que nosotros leemos que Pedro, cuando le preguntó la tercera vez, él se puso triste. Y es porque empezó a hablar de un ágape a un fileo. Ágape es ese amor incondicional, esa entrega incondicional, pero al final se quedó en un nivel de menos sacrificio. Ahora, la razón de conectar eso es por el cambio de nombre. Jesús, antes de partir, quiso ratificar, reafirmar la identidad de Pedro, porque él era el siguiente líder que tenía que dirigir a todos esos discípulos que iban a quedar dirigiéndose por el Espíritu Santo, siguiendo las enseñanzas, pero Pedro necesitaba dejar de ser Simón para mantenerse como ese Pedro que había sido establecido por el Señor y facultado por el Señor, y le da una tarea en particular: apacienta mis ovejas. Si apacientas mis ovejas, entonces me amas. Si cuidas el rebaño, entonces me amas. Y apacentar implicaba cuidado, alimentación, crecimiento y todos los elementos demás. Entonces, crecer en la identidad, creer esa identidad, en el caso de servirle al Señor, es
creer que los dones y habilidades que el Señor nos ha dado, que su Espíritu Santo es efectivo en nuestra vida, pero que eso también se aplica en nuestros roles familiares. Ser una verdadera esposa, ¿qué significa eso? Por eso me gustó la pregunta del escritor. Ok, queremos ser un mejor matrimonio, pero ¿qué significa? ¿De dónde me muevo? Claro. ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad? Está muy interesante y creo que es un momento oportuno para que juntos oremos y le pidamos al Señor que siga transformando nuestro corazón y nos lleve al punto de encontrarnos con el propósito que Él tiene para nosotros. Y uno de mis pasajes favoritos es el Jeremías capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Me siento muy identificado. De hecho, en la adolescencia, en esa etapa, tenía algunos problemas de autoestima un poco grandes y me encuentro uno de los primeros pasajes que sentí que Dios me estaba dando para mí. Personalmente fue ese pasaje. Y cuando le habla, ¿verdad? Te conozco desde antes de nacer y te hice o te coloqué como profeta a las naciones. Y sentir que Dios tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Más que estar aquí y existir solamente, ¿verdad? O estar sobreviviendo, Dios tiene un propósito para ti. Yo quiero invitarte para que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos revele esa identidad. Padre, tú sabes que muchas veces hemos escuchado voces equivocadas. Hemos creído en la base o en el sostén equivocado. Pero hoy estamos convencidos que nos hablas y que tu Espíritu Santo nos habla al corazón. Y te pedimos, revélanos, ayúdanos a entender cuál es tu propósito para nosotros. Señor, que hoy nuestra audiencia pueda sentir esa conexión de que le estás llamando a encontrarse con la identidad de lo que tú piensas acerca de cada uno de ellos. Señor, no más creer a las mentiras que alguien dijo, no más creer, Señor, en esos defectos que alguien resaltó y que me han hecho pensar que es para lo único que sirvo, para lo único que estoy acá. Hoy creemos en tu palabra que nos dice que tus planes son buenos para nosotros, que nos has dado un nombre y que, Señor, y que has dado una identidad desde antes que nosotros estuviésemos acá en la tierra. Haz tu propósito en nuestra vida y muéstranos, Señor, tu identidad. Danos de tu carácter y llénanos de tu amor para que podamos conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta oración. Si usted hizo esta oración y ha abierto su corazón para que el Señor haga algo en su vida a partir de hoy, escríbanos al 30 43 88 88 y cuéntenos acerca de esa decisión que hoy ha tomado. Hay muchos amigos que siguen reportándose a través de las redes sociales y queremos agradecerles esa interacción. Leemos rápidamente sus comentarios. Así que gracias acá a Génesis Guzmán. Dice, considero que antes habían muchas cosas que no me había dado cuenta y ahora con la ayuda de Dios me he sentido fortalecida. Muchísimas gracias por esa interacción. Yo tengo otro acá, dice, buen día, bendecido miércoles. Antes no hacía muchas cosas por preocuparme qué decía la gente, pero ahora ya no me preocupa eso porque lo que me interesa es qué dice Dios de mí. Y es lo único, aunque siempre le hablo a la gente de mi testimonio. Voy por el combo Brenda María López. Muy bien, Brenda. Tengo un par de mensajes aquí. Dice, buenos días, soy Omar Solares. Antes era y creía ser mentiroso, engañador y nunca suficiente. Hoy sé que soy hijo amado y amado como Moisés, a libertar a otras personas a través del testimonio de cómo Dios ha transformado mis defectos con su poder. Y un siguiente de Laura Benítez dice, mi vida estaba muy desordenada y era como Marta, pero desde que le entregué mi vida a Cristo, Él empezó a ordenar mi vida y ahora soy como María. Y Dios me dio mi nuevo nombre, Ruth y Esther. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esos mensajes, queridos amigos. Tenemos algunas fotografías que nuestros amigos han enviado y producción las tiene listas, así que agradecemos esa interacción. Dice por acá, hace un tiempo mi objetivo era acumular bienes materiales, lo que me trajo satisfacción instantánea, pero perecedera. Pero por otro lado tuve penas, estrés y satisfacción interior. Y por acá Giovanni Pérez nos cuenta acerca de esa transformación y de paso nos envía esta postal preciosa, ¿verdad? Y una forma de agradecerle al Señor por lo que Él nos da. También nos envía Evangelina Osorio, nos envía otra fotografía pues el amanecer precioso. Ella nos cuenta acerca también de cómo su identidad ha sido transformada de parte del Señor. Y por último, Mariana de Sánchez
estuvo con nosotros ayer en la celebración y vamos a ver en este momento, pues ahí estuvo bien acompañada, disfrutando de la jornada de celebración de 1000 programas de Vaya con Dios a través de la televisión. Y para ir cerrando el programa, me gustaría saber qué lección se llevan de lo que hemos estado conversando en esta ocasión. Por favor, primero las damas. Primero las damas. El primero impulso, las damas. Sí, ¿verdad? no. Muy bien, personalmente este tema del día de hoy me desafió a mi vida individual. Yo como Carolina Ruiz de Chamorro, dirán, bueno, nombre de soltera, nombre de casada, es mi nuevo nombre completo, ¿verdad? Carolina Ruiz de Chamorro, pero en el Señor he logrado identificarme con Ruth, precisamente como extranjera, como migrante, de poder servir a Dios en tierra extranjera. Obviamente no soy guatemalteca, pero me siento honrada por el Señor, bendecida por el Señor acá en esta tierra, rodeado de linda gente, y yo lo animo a usted. Voy a hablar a los extranjeros, si me perdonan, ¿verdad? Que si usted es extranjero acá en esta tierra o en cualquier otro país, usted viva confiando en que el Señor va a bendecir la obra de sus manos. Obedézcale siempre en todos sus mandamientos y verá cómo Él va a prosperar sus caminos. Y particularmente tenemos que buscar esa identidad en Cristo. Y yo le quiero decir muy especialmente a los varones que esa identidad la diseñó Dios y Jesús la modeló. Por eso lo esperamos mañana en 300 Salvajes de Corazón a las 7 de la noche. Va a ser increíble esa celebración del Día del Padre. Y yo le quiero recordar, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Es lo que nos dice Efesios 2:10. Y de esa forma yo quiero animarlo. Disfrute este día. Y por favor, en medio de las circunstancias que pueden venir circunstancias difíciles, pueden venir circunstancias que nos pongan en estrés y eso haga dudar quiénes somos, no se aparte. Dios tiene buenos planes para nosotros, planes que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y le hago la invitación para que en este día no vaya solo y no vaya mal acompañado, sino vaya con Dios.